Para esta entrevista contamos con la presencia de don Jorge Martínez García, que es auditor de seguridad del Ministerio de Defensa. El objetivo de nuestra entrevista es que hablemos sobre seguridad industrial. Jorge Martínez es oficial del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y durante 10 años ha estado en destinos relacionados con contratación, calidad e inspección de empresas. Su destino actual es en la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa. Muchas gracias en nombre de la UNIR por aceptar la invitación a esta entrevista. Es para nosotros un honor tener gente con la valía y con el nivel profesional tuyo para poder alcanzar los objetivos de transmitir lo que puede ser, concretamente en este caso, la seguridad industrial. Pues permíteme que empiece la entrevista preguntándote qué es la seguridad industrial, porque nosotros hablamos mucho de seguridad en todos los sentidos, pero luego está el apartado de seguridad industrial que es muy importante. Sí, es un término que es polisémico o multívoco porque que puede significar más cosas, pero en mi ámbito la seguridad industrial se refiere a la seguridad de la información clasificada que se cede a las empresas en los contratos administrativos que estén clasificados. Hay más posibilidades, ¿no? O sea, si se busca en internet, pues ves que seguridad industrial puede ser la seguridad en las obras, ¿no? El casco en la cabeza y eso. Vamos, que en lo que se refiere a mi ámbito es el ámbito de la seguridad del material clasificado, o sea, la documentación que se cede a las empresas y también los equipos clasificados que se cede a las empresas, el gestionar esa seguridad para que no se pierda nunca. ¿Cuál es el cometido del área, el área en la que tú trabajas de seguridad industrial dentro del Ministerio de Defensa? Es el área encargada de la gestión de la seguridad de las empresas y de los empleados de las empresas. Se gestiona qué empresas tienen la capacidad de usar información clasificada, de qué empleados tienen capacidad de manejar información clasificada, qué documentación clasificada usan en cada contrato, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros es un lujo tenerte aquí, puesto que eres una persona que está bastante relacionada, instruida en esto. Aquellas cosas que no puedas contar, porque entran dentro del ámbito de la seguridad, entendemos perfectamente que a lo mejor no puedas decir más. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las tareas tuyas que tienes asignadas dentro de tu puesto? Básicamente el área de seguridad industrial se divide, como ya he dicho antes, en parte en empresas y en personas. Es decir, se controla a las empresas y se controla a las personas que trabajan en esas empresas. Entonces, el área se divide, por una parte, en la gestión de las empresas, por otra parte, en la gestión de las personas, y yo estoy en la parte de las empresas. Mi cometido es inspeccionar a las empresas. O sea, hay gente que inspecciona a las personas y yo inspecciono a las empresas. Perfecto. ¿Bajo qué normativa? Porque supongo que habrá una normativa exacta que rige cuál es ese tipo de inspección o cómo se aplica la seguridad industrial en cada uno de los casos. Sí, espera que te cuente. Las normas son muchas. En principio, ¿qué normas puede usar una empresa en un contrato clasificado? Muchísimas. Españolas, extranjeras, de la OTAN, de la Unión Europea. O sea, en principio, una empresa en un contrato puede usar multitud de tipos de información clasificada que se rigen por una selva de normas distintas, ¿no? Porque cada propietario es el que dicta las normas. Es decir, las normas de la OTAN se rigen por las normas, los documentos de la OTAN, los documentos clasificados de la OTAN, se rigen por su normativa, igual que la normativa española para los documentos españoles, y también para cualquier ámbito que nos podamos referir, ¿no? Es decir, hay muchas normas. Entonces, ¿cuál es la forma, fíjate, cuál es la forma en la que se solventa ese problema? Es decir, como hay tantas normas que se parecen pero son distintas, ¿cómo se soluciona ese problema? Se exige a las empresas unas únicas normas que son más exigentes que cualquiera de las normas que existen particularmente. ¿Quién dicta esas normas? ¿O quién dicta esas normas? Bueno, el CNI. El CNI es el órgano de la administración que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas en información clasificada. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es redactar unas normas que son más exigentes que las normas particulares y que son las que se exigen a las empresas que cumplan.
Ah, correcto. Entonces, ¿podías explicarme un poco cuál es el proceso de clasificación y qué grados de clasificación hay? En principio en España la ley de secretos oficiales solo contempla 2 grados, reservado y secreto. Pero en el Ministerio de Defensa existen 2 grados más, difusión limitada y confidencial. Y en la OTAN existe incluso un 5.º grado más. O sea que en principio, en función del ámbito, nos movemos en distintos grados. En principio suele haber como 4 grados, más o menos en todos los ámbitos. En la OTAN, en la OTAN son 5, Unión Europea, en la ESA, en otros países, en principio son siempre 4 grados de clasificación. Y en lo que se refiere a lo que es el proceso de clasificación, el proceso de clasificación de un documento también es función del ámbito. En principio en España la ley de secretos oficiales establece que hay 2 órganos generales que clasifican: el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor. En principio ese es el órgano general, pero existen las delegaciones de esa competencia para distintos grados y ámbitos. Así que en principio hay muchos órganos que están capacitados para clasificar en España. Un contrato clasificado, en principio, no se diferencia de un contrato que no se ha clasificado en sus trámites. En principio sus trámites pueden ser los mismos: una fase de preparación, una fase de adjudicación y una fase... ¿Quién solicita esa clasificación? ¿Es la administración quien impone esa clasificación o puede ser la empresa que solicite? En principio un contrato es clasificado cuando la administración ve que ese contrato en su ejecución se va a ceder información clasificada a la empresa, o que la empresa va a generar información clasificada en ese contrato. Entonces ya se prevé y se clasifica ese contrato. Y ese contrato está clasificado. Eso con respecto al contrato. Exactamente. Si lo voy a hacer con la administración. Pero imagínate que ese tipo de contrato yo lo voy a hacer pues con un país externo que me exige, o con una empresa externa a mi país, en temas de seguridad, que me exige cierto grado de clasificación. Es decir, yo no estoy contratando con la administración, estoy contratando fuera, sí, pero me están pidiendo cierto nivel. ¿Cómo hago? ¿Me dirijo yo a la administración? ¿Le digo al Ministerio de Defensa, necesito un grado de clasificación? Eso ahora que te lo explicaré un poco más adelante, ¿no? Pero lo que te voy a decir en principio, no es la empresa la que clasifica el documento, es la administración quien clasifica ese documento. O sea, en principio no es la empresa quien lo pide, sino justo al revés, es la administración quien pide que ese contrato esté clasificado. En lo que se refiere a contratos internacionales, es decir, ¿qué es lo que pasa si una empresa española quiere participar en un contrato en Francia que esté clasificado? En principio no hay ningún problema, porque los instrumentos que se usan en seguridad industrial son supraespañoles, quiero decir, son instrumentos que se reconocen en muchos países. Esa normativa, esos instrumentos que dices, sí, están normalizados a nivel europeo. Exactamente. Cuando hablemos de la habilitación de seguridad de empresa, te comentaré que es un instrumento... Empieza ya hablándonos de eso, porque es importante. Bueno, pues mira, en principio, para que una empresa pueda participar en un contrato que esté clasificado, un programa que esté clasificado, se le exige una habilitación de seguridad de empresa, que es un instrumento que está regulado en una directiva de la Unión Europea. O sea, en principio es un instrumento que también existe en Francia y en Italia y en muchos países, incluso en países que no son de la Unión siquiera. Entonces, en principio no hay ningún problema. Si el contrato se convoca o se promueve en un país extranjero de la Unión, Italia, Francia, se exigirá también una HSEM, una habilitación de seguridad de empresa, como se exigiría en España. Y la empresa, con su HSEM obtenida en España, podría participar en ese contrato extranjero. ¿Alguna vez te he oído hablar en alguna de tus charlas sobre lo que puede ser la habilitación de la empresa, la habilitación de las instalaciones y la habilitación de las personas? Sí. ¿No? ¿Podrías...? En principio, la primera que tiene que obtener la empresa es la HSEM, que es la habilitación de seguridad de empresa, que es la certificación de que la empresa es fiable para manejar información clasificada, o sea, que no tiene ninguna vulnerabilidad que haga que no sea fiable, que no se le pueda entregar algo que esté clasificado por lo que sea, porque tiene deudas o porque no parece que pueda usarla.
Una vez que tiene HSM, sus empleados pueden ser habilitados para manejar información clasificada. Incluso la empresa puede habilitar una zona de acceso restringido en la propia empresa para guardar la información clasificada. O sea, que no solamente pueda presentarse al concurso, sino coger la información y meterla en la propia empresa. ¿Cuántas empresas españolas tienen habilitación de seguridad? Si se puede saber, o cuántas la solicitan. Justamente mi jefe, al venir aquí, me ha dicho, no digas exactamente cuál es el número que tenemos, pero yo no sé cuál es el número que tenemos exactamente, pero en principio rondarán las 400 empresas, más o menos, en España. Con habilitación de seguridad. Con habilitación de seguridad de empresa. ¿Y ves ese número va siendo creciente? Es decir, ¿hay cada vez más empresas que quieran...? Cada vez hay más empresas que quieren, porque hay muchos contratos que están clasificados. ¿La habilitación es ya de por vida o es necesario renovarla? En principio, la habilitación de la empresa nunca caduca. La de las personas sí caduca, hay que hacer un proceso cada 5 años de volver a pedirla, pero en principio una empresa, cuando se le concede una habilitación de seguridad de empresa, eso nunca caduca, pero se le puede quitar si deja de cumplir las condiciones que le hacían fiable. O sea, si una empresa empieza a funcionar mal, puede que la administración diga, bueno, esta empresa ya no se le da la confianza y se le retira esa HSM. ¿Cómo de costoso en cuanto económicamente, por un lado, y por otro lado en cuanto a recursos humanos que tengo que emplear, puede ser el que para una empresa quiera obtener una clasificación de Para una empresa, en principio, la HSM es un proceso que es gratuito, es decir, la administración no cobra por obtenerla. Puede tener algunos gastos en lo que se refiere a papeleo y eso, pero en principio para tener una habilitación de seguridad de empresa no es imprescindible o no hay que hacer ningún tipo de desembolso económico por parte de la empresa. Si quieres tener unas instalaciones en la empresa para guardar, eso ya tiene unos gastos tanto para construirla como para mantenerla, ¿no? Los sistemas de seguridad y los vigilantes, y eso pues llevará unos gastos que en algunos casos pues digamos es demasiado si la empresa es muy pequeña. Entonces, bueno, pero en principio el proceso para obtener un HSM es gratuito y es más o menos corto, entre 4 y 6 meses. ¿Y cuántos recursos humanos tengo que emplear para esto? ¿Tengo que dedicar un director de seguridad? Sí, exactamente. O sea, en principio para que la empresa tenga HSM, la empresa tiene que nombrar entre sus empleados a un jefe de seguridad y a un suplente, que son las personas, son como diría la extensión del CNI en la empresa, ¿no? Digamos, son las personas que dentro de la empresa controlan que se cumplan las normas de protección de información clasificada. ¿Cómo? O sea, digamos que los recursos mínimos es tener a 2 personas, que generalmente no es un cargo único, sino que esa persona, además de ser jefe de seguridad, puede hacer otras cosas. Está dedicado a tiempo parcial. Que tampoco es que sea un coste muy grande. ¿Es necesario hacer algún tipo de informes en cuanto a accesos, etcétera, de manera... me refiero a la carga de trabajo que pueden tener esas personas? En principio, si la empresa es pequeña, va a usar poca información clasificada y, digamos, el trabajo es pequeño. Si la empresa es muy grande, pues tendrá mucha información clasificada y ya será un cargo exclusivo. Será el jefe de seguridad y estará solamente con ese tema. Ya nos has aclarado en cuanto a la normativa y el abanico de normativas que hay. En tu opinión, en comparación con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿la normativa es muy exhaustiva? ¿Es equiparable? ¿No es equiparable? En principio, las normas españolas que se exigen a las empresas son tan exigentes o más que cualquiera de las normas que existen individualmente en países o organizaciones internacionales. O sea, digamos, no hay ningún problema. Si las empresas cumplen las normas que se exigen, las del CNI, podemos estar seguros que cumplen cualquier norma individual. En realidad tenemos el respaldo de la administración española, en el cual te está diciendo, certifico que usted tiene seguridad y por tanto puedo trabajar con respecto a... Puedes trabajar en cualquier sitio. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Ha sido un placer contar con una persona de tu valía en todo esto. Muchas gracias.